Siguiendo, hermanos, con la enseñanza sobre la introducción a la teología, llegamos al momento de hablar sobre la teología como sistematización de la doctrina cristiana. Esto trae beneficios a las iglesias, beneficio de lo que creemos, porque se ordena. Sistematización quiere decir algo ordenado, algo que está muy bien elaborado, estructurado y ordenado. Entonces, la teología se encarga de sistematizar la doctrina. Ahora, eso es muy bueno e importante, pero no deja de traer consecuencias, o sea, no deja de traer sus peligros. Y aquí en este video quiero enseñarle que hay un peligro o varios peligros que pueden traer consecuencias, o está trayendo, mejor dicho, consecuencias a la iglesia del Señor. Desde fecha muy temprana en la historia de la iglesia se vio la necesidad de sistematizar la fe cristiana, o al menos sus puntos esenciales. Ya a mediados del siglo II había lo que se llamaba la regla de fe, que era una breve lista de esos puntos esenciales de la doctrina, con especial énfasis en aquellos puntos que algunas personas o algunos individuos o algunos enseñadores negaban. Hacia fines de ese siglo, o sea, de ese mismo siglo del que venimos hablando, y principios del tercero, el gran sistematizador de la fe cristiana fue Orígenes, cuya obra acerca de los primeros principios cubre todos los puntos esenciales de la fe cristiana, desde la doctrina de Dios y de la creación hasta la escatología. A partir de entonces, a partir de ese momento, desde ese entonces, partiendo desde Orígenes, que es el primero que sistematiza la doctrina, que sistematiza puntos doctrinales, se han escrito cientos de teología o cientos de obras de teología sistemática, cuyo propósito es precisamente presentar la doctrina cristiana como un todo ordenado y coherente. Eso es importante, porque la teología sistemática me ayuda a ordenar y a tener coherencia en lo que yo creo y en lo que yo enseño. Ahora, esta función de la teología es importante, aunque no deja de tener sus peligros, como le repito, o sea, tiene sus peligros. O sea, como sistematización de la doctrina cristiana puede servir como punto de referencia sobre la cual juzgar cualquier doctrina o idea que alguien sugiera. Era así como la iglesia antigua usaba la regla de fe. Así, por ejemplo, si alguien sugería que algo no era creación de Dios, sino del diablo, como a veces se piensa, era fácil responder de inmediato con la regla de fe que se tenía, o sea, con la regla de fe que afirmaba que Dios es creador del cielo y de la tierra, o creador de todas las cosas, tanto visibles como invisibles. Ahora, lo mismo si alguien negaba la vida eterna, si negaba la resurrección de Jesucristo, si negaba la humanidad de Jesucristo, si negaba la divinidad de Jesucristo, bueno, o cualquier otra doctrina. Entonces ellos iban a la regla de fe que ellos tenían y eso les servía para contrarrestar lo que estas personas estaban enseñando, que no iba de acorde a lo que la enseñanza, a lo que la doctrina había establecido o que la palabra de Dios establecía. Ahora, pero la misma función puede tener la teología para nosotros ahora. O sea, si en medio de un estudio bíblico alguien sugiere, por ejemplo, pongamos que usted está dando un estudio bíblico, que usted está enseñando algún tema doctrinal y alguien sugiere la interpretación de un texto de una manera que niegue o contradiga la doctrina o la Biblia en general, usted puede recurrir, puede echar mano,
bueno, de antemano haberse preparado, pero puede echar mano a la teología sistemática para poderle responder que esa persona podría estar equivocada, o sea, que no es esa manera de poder interpretar el texto. Como le dije, o sea, tiene sus peligros, o sea, este modo de entender y de emplear la teología tiene también sus peligros. Y el más importante, y póngale atención, de sistematizar la doctrina, de sistematizar la teología que sistematiza toda la doctrina o la Biblia entera, este es un peligro importante. Está en que al querer sistematizarlo todo y clasificarlo todo, le demos a nuestro sistema, al sistema teológico que nosotros hemos desarrollado, una autoridad que no debe tener. Recuérdese, hay una autoridad que es la palabra del Señor, pero a veces nosotros le damos tanto valor a la teología que hemos nosotros sistematizado y que tiene una autoridad que no la debería de tener. Y este es el error, y es el error, y fue el error en el pasado y sigue siendo el error en el presente de la teología que se conoce como calvinismo, contra el cual el teólogo luterano Soren, que es un danés, Soren, dijo que el ser humano existente por el hecho mismo de existir, es decir, de estar en el tiempo y en el espacio, no puede jamás sistematizar toda la realidad sobre Dios, dice él. O sea, eso es lo que él dice. Quiere decir, hermanos, que esto, que no se tienen que hacer sistemas. ¿Cómo no? O sea, sí se pueden hacer sistemas. El problema es darle a nuestro sistema teológico una autoridad que él no debe de tener y que él no tiene. Entonces, un ejemplo de ello, les voy a poner un ejemplo. Lo vemos en el modo en que los teólogos calvinistas interpretan lo que se conoce como la doctrina de la predestinación. E incluso hay un calvinista conocido con el nombre de Jerónimo Sanchi, a finales del siglo XVI, intentó probar la doctrina de la predestinación, que la intentó probar, y decía Sanchi, puesto que Dios es omni, o sea, oiga, es omni, no hay tal cosa como libertad humana. O sea, lo que Sanchi ha hecho con tal argumento es pretender que Dios tiene que ajustarse a nuestra comprensión de lo que es la omnisciencia y de lo que es la omnipotencia de Dios. Pero lo cierto es, miren hermano, lo cierto es que si Dios es de veras omnipotente, omnipresente, omnisciente, hermano, Dios no tiene por qué ajustarse a los argumentos ni de Sánchez, ni míos, ni de cualquier teólogo. O sea, ni de cualquier persona que pretende interpretar la Biblia y que solamente la manera de él es la correcta de cómo se debe interpretar. Si Dios es verdaderamente omnisciente, Él sabe en su poder infinito, en su poder extraordinario, en su poder pero tremendo, hermano. Él sabe cómo ajustar tanto la responsabilidad humana con lo que se conoce como el sistema con la predestinación. O sea, Él sabe cómo poderlos combinar a los dos. No es que se tiene que ajustar porque los calvinistas dicen de que la interpretación de ellos es la correcta y que ellos nada más conocen bien que la predestinación es así y es así. Entonces, hay que tener cuidado. Ese es un peligro. Darle a nuestro sistema teológico un poder, una autoridad que no la tiene. Ahora, el segundo peligro que existe en sistematizarlo todo, en meterlo, encuadernarlo, ubicarlo y ordenarlo, como le digo, tiene sus beneficios, pero también tiene sus peligros. El primero era ese, darle a nuestro sistema teológico una autoridad que no debe de tener. El segundo peligro, al
al ser excesivo en la sistematización de la teología, es que el mensaje y la obra de Dios parezcan reducirse a los puntos que yo he establecido en mi sistema. Esto sucede, por ejemplo, cuando reducimos el mensaje de la Biblia de 66 libros inspirados divinamente, pero nosotros los reducimos a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8 puntos que nosotros hemos creado. Entonces, todo el plan de salvación para muchas personas solamente son 5 puntos. Para otros son 3, para otros son 2, para otros son 6. Entonces, no importa cuántos puntos sean, pero cuando nosotros sistematizamos todo y llegamos al extremo y llegamos a lo excesivo, sucede que nosotros reducimos el mensaje de Dios, el mensaje del Señor, el mensaje de toda la Biblia a 5 o a 6 puntos. Y tal parece que con conocer solamente esos 5 puntos, que usted los conozca, con eso basta. De tal modo se ha llegado a tal punto que la Biblia sale sobrando para muchos sistemas. Entonces usted tiene que tener cuidado. Sí, la sistematización, la teología como un método de sistematización de la doctrina cristiana es bueno, sí es bueno, pero también trae sus peligros. Así que cuidado, mi hermano, abra bien los ojos, lea bien el sistema. Sistematizar toda la Biblia o la doctrina trae peligros. Trae beneficios, sí, pero también trae peligros. Y como le digo y le repito, uno de ellos es darle a ese sistema una autoridad que no tiene. Y en segundo lugar, reducir todo el mensaje de la Biblia a 5 puntos o a 6 puntos. Y eso es suficiente para salvarse, como yo he oído a muchas personas decirlo. Así que espero, hermanos, que pueda entender que sistematizar la doctrina es bueno, pero trae también sus peligros.